La traducción de texto de un lenguaje a otro ha sido por largo tiempo el sueño de los lingüistas. Si bien luego de la introducción de lenguajes de alto nivel hubo un período de gran actividad en la búsqueda de formalizaciones precisas de lenguajes para apoyar y simplificar la descripción del proceso de traducción, los mayores frutos no se dieron en el área de traducción de lenguajes naturales. Sin embargo, la teoría desarrollada tuvo y tiene gran influencia en el diseño y procesamiento de lenguajes de programación. A continuación, presentamos los conceptos fundamentales de las gramáticas formales y su relación con los lenguajes que ellas describen. De acuerdo al diccionario, un lenguaje es el agregado de palabras y métodos de combinar las mismas que es empleado por una determinada nación, comunidad, grupo étnico, religioso, etc. Esta definición no provee una descripción matemática de un lenguaje. Los lingüistas piensan que cualquier formalismo que represente adecuadamente un lenguaje natural deberá poder representar la infinidad de sentencias que puedan aparecer en el uso del lenguaje. Sin embargo, no podemos esperar que todas las posibles sentencias del lenguaje sean enumeradas. De la misma forma, y pasando a los lenguajes de programación, no podemos esperar que se listen todos los posibles programas a ser escritos por los usuarios de lenguajes como Pascal, Python, etc. Luego, el problema central en la descripción de un lenguaje es proveer una especificación finita para una clase de objetos esencialmente infinita. Para un lenguaje de programación, el alfabeto es la colección de símbolos no divisibles que pueden aparecer en el programa. Una sentencia es generalmente considerada un string formado por esos símbolos que representa un programa completo. Una gramática satisfactoria para un lenguaje de programación debe permitirnos discernir, mediante un procedimiento mecánico, si una secuencia arbitraria de símbolos es un programa bien conformado. El requerimiento de que la representación de un lenguaje sea finita parece ser tremendamente severa e implica casi directamente que muchos lenguajes no poseen tal representación. El problema de si los lenguajes naturales pertenecen o no a esta categoría a nosotros no nos ocupa. Una forma de representar un lenguaje es la de emplear un aceptor. Si este aceptor posee un número finito de estados funcionalmente relevantes, él en sí mismo constituye una representación finita. La definición del lenguaje por medio de una máquina aceptora es un enfoque analítico a la representación del lenguaje, ya que la máquina verifica directamente si la sentencia de entrada es o no miembro del lenguaje. Otra alternativa es emplear una representación generativa del lenguaje, es decir, emplear un conjunto finito de reglas que, si son seguidas en un orden válido, permiten solamente la construcción de strings que sean sentencias válidas del lenguaje. Tal representación generativa es lo que conocemos con el nombre de gramática. Vamos a comenzar a ver los conceptos básicos de gramática. Iniciaremos el estudio viendo un ejemplo del castellano. El concepto clave es aquí la construcción de oraciones mediante la sucesiva aplicación de reglas gramaticales. Una regla especifica el modo en que una frase puede ser reescrita concatenando sus frases constitutivas. Tomemos por ejemplo la oración Jorge y Pablo subieron a la terraza. La construcción de esta oración puede ser descrita mediante la regla gramatical que indica que una oración se forma mediante la concatenación de una frase de tipo sujeto y una frase de tipo predicado. La inclusión entre ángulos tiene el propósito de evitar cualquier posible confusión con palabras o símbolos que aparezcan en las oraciones del lenguaje que está siendo analizado. En este ejemplo, el sujeto es un par de sustantivos vinculados por una conjunción. Sin embargo,
preferimos derivar reglas que expliquen la estructura como una colección de frases siempre que ello sea posible. Diremos entonces que un sujeto es una frase nominal, que una frase nominal es un sustantivo, o bien que puede ser formado mediante la concatenación de un sustantivo, una conjunción y una frase nominal. Vemos en esta regla que frase nominal tiene a frase nominal como uno de sus elementos constitutivos, es decir, tenemos una definición recursiva. Esta propiedad recursiva de las reglas o producciones gramaticales nos permite la representación finita de un conjunto potencialmente infinito de sentencias. Luego, el sujeto del ejemplo se genera mediante la aplicación de las reglas 2 a 4 y una aplicación de cada una de estas reglas, de la siguiente forma. Estas líneas, conocidas como formas sentenciales, conforman lo que se conoce como derivación de la frase sujeto de acuerdo a la aplicación de las reglas 2 a 7. Cada línea de la derivación resulta de la reescritura de la línea precedente de acuerdo a alguna regla o producción establecida. El predicado de nuestro ejemplo consiste de un verbo y de una frase preposicional. El verbo es subieron y la estructura de la frase preposicional se describe mediante la siguiente regla, en la cual cada uno de los elementos constitutivos puede ser reemplazado por las reglas 11 a 13. Las reglas 1 a 13 constituyen una gramática, y la oración que tomamos como ejemplo es un miembro del lenguaje generado por esta gramática, cuya descripción estructural puede ser representada mediante un diagrama en árbol. Cada nodo de este árbol corresponde a la aplicación de una dada regla gramatical. Dado que estas producciones especifican cómo un tipo de frase se forma mediante la combinación de otros tipos de frases, estas gramáticas se conocen con el nombre de gramáticas descritas mediante estructuras de frases. Cada oración para la cual una gramática determinada brinda una descripción estructural se conoce como sentencia válida del lenguaje generado por ella. Por ejemplo, nuestra gramática también genera las oraciones Pablo y Jorge subieron a la terraza, Pablo y Jorge subieron a la terraza, Pablo y Jorge subieron a la terraza. Mediante estos ejemplos, vemos que un conjunto finito de reglas, a través de sucesivas aplicaciones, puede generar un conjunto arbitrariamente grande de sentencias. Sin embargo, también podemos ver que la gramática genera frases como Terraza subieron a la Jorge, Pablo y Terraza subieron a la Jorge, Terraza y Jorge subieron a la terraza, las cuales son semánticamente incorrectas, pero verifican la gramática propuesta. Como segundo ejemplo de una gramática descrita mediante estructuras de frases, vamos a considerar un subconjunto del lenguaje ALGOL. ALGOL fue el primer lenguaje de programación práctico para el cual se formuló un conjunto completo de reglas gramaticales. Consideremos una forma simplificada de una sentencia de asignación del ALGOL. Esta oración puede interpretarse de la siguiente forma. Si X es menor que Y, se asigna a W el valor 0. De lo contrario, se asigna a W el valor de X más Y más 1. Tenemos entonces nuestra primera regla gramatical que nos dice que una declaración se forma mediante la concatenación de una parte izquierda y una expresión, donde la parte izquierda se forma mediante la adición de un identificador y el símbolo dos puntos igual, en tanto que la expresión corresponde a una construcción condicional que toma el valor de la expresión aritmética si la expresión booleana es verdadero y de lo contrario toma el valor de expresión.
La recurrencia de la frase tipo expresión en esta regla permite que estas frases se aniden en una profundidad arbitraria. La estructura de la frase x más y más 1 podría describirse diciendo es una expresión constituida por un identificador más un identificador más 1. Sin embargo, pretendemos una representación más general, por lo cual vamos a decir que una expresión es una expresión aritmética. De la misma forma podríamos indicar a x menor que y como identificador menor que identificador. Sin embargo, esta regla carece de generalidad y vamos a proponer las siguientes. Expresión aritmética menor que expresión aritmética. También podríamos tener expresión aritmética igual a expresión aritmética o, en forma más general, expresión aritmética, operador relacional, expresión aritmética. Continuando con el desarrollo de la regla 4 y usando recursividad, vamos a posibilitar la construcción de expresiones aritméticas que tengan un número arbitrario de términos, separados por el signo más. Ya terminando, podemos decir que un término es un identificador o bien una constante, que en el caso de este ejemplo será o una constante numérica 0 o bien una constante numérica 1. En forma más general, un término puede ser también una expresión encerrada entre paréntesis. Finalmente, como identificadores, podemos incluir las tres letras que aparecen en nuestro ejemplo, W, X e Y. Para simplificar nuestro tratamiento, vamos a introducir una convención notacional que se va a emplear a lo largo del estudio de las gramáticas formales. Se utilizarán letras mayúsculas para indicar categorías gramaticales. Ocupando esta convención, este es el árbol que indica el análisis sintáctico de nuestra declaración de asignación. Este conjunto de reglas de reescritura es una gramática formal, en la cual las reglas se conocen como producciones. Con esta gramática se puede generar una gran variedad de declaraciones de asignación. La pregunta es ahora, sabemos que esta gramática es incompleta, pero ¿es una representación adecuada de la declaración de asignación del algol? La respuesta es, cada string generado por esta gramática es una frase legal de acuerdo a la sintaxis oficial del algol. Pero la gramática también genera frases como estas, que no tienen ningún sentido en un programa computacional, pero que son aceptadas por la mayoría de los compiladores del algol.